Tres letras que si yo las hubiera conocido antes, me hubiera ahorrado muchos dolores de cabeza, me hubiera ahorrado mucho tiempo y sobre todo me hubiera permitido generar más dinero mucho más rápido. Hola, querido emprendedor, querida emprendedora, yo soy Rafa La Torre y me da mucho gusto que me acompañes en este podcast en movimiento. El día de hoy vamos a conversar un poco más acerca de negocios, de emprendimiento y de algunas reflexiones que muchos de ustedes o algunos de ustedes me han estado pidiendo. Recuérdate que si este contenido te gusta, puedes suscribirte, ir a la campanita, dejarme tus comentarios. Todos los comentarios son súper ricos, enriquecedores y productivos para mí y de verdad los agradezco mucho. Y te quiero hablar de tres letras que si yo las hubiera conocido antes, me hubiera ahorrado muchos dolores de cabeza, me hubiera ahorrado mucho tiempo y sobre todo me hubiera permitido generar más dinero mucho más rápido. Y estas letras son el acrónimo de algo que es una palabra y la palabra es res, así, una res, una vaca, una res. ¿Y qué significa res? Res es el acrónimo de res, de rentabilidad, R de rentabilidad, E de escalabilidad y S de sostenibilidad. ¿Y por qué son importantes estas palabras? Son palabras que estoy convencido que muchos de ustedes entienden, que probablemente tú tengas claro. Oye, rentabilidad, pues claro, un negocio tiene que ser rentable. Pero ¿qué es la rentabilidad? ¿Cómo se considera? ¿Cómo saber si tienes un negocio que sea rentable? Hablaremos de qué es la escalabilidad, cómo saber si mi negocio es escalable o no. Y hablaremos también de sostenibilidad, cómo saber si mi negocio es o no sostenible. A lo largo de este video, obviamente pondremos en perspectiva el negocio que tú estés desarrollando actualmente y puedes tomar en consideración si tienes un negocio res o tienes un negocio que no es res. Y si no es res, échale gasolina, mátalo y dale para adelante. Búscate un negocio que sí sea res. Porque muchas veces nos enamoramos de negocios que no son negocio. Y vamos entonces entrando en materia. A ver, a lo largo de mi vida como emprendedor he hecho, como dice todo el mundo, ¿no? Yo he hecho de todo. Pues no he hecho de todo, pero mira, he vendido cervezas. Me acuerdo que cuando era niño, mi primer negocio, mi primer emprendimiento fue vender en aquel tiempo, a ver si me calculan la edad. Ya he dicho mi edad en otros podcasts, pero cuando yo era chico iba en secundaria y cuando yo estaba en secundaria apenas estaba entrando el internet. Yo recuerdo que había una empresa que se llamaba America Online que te regalaba CDs y esos CDs llegaban a tu casa y tú podías a través de un CD conectar el módem al teléfono de tu casa, a la computadora de tu casa, con el teléfono, con la línea telefónica, y era entonces los primeros formatos a través de los cuales llegaba el internet. Si tú tienes 20 años o menos, pues esto a lo mejor te parece simpático y a mí me parece triste porque ya me siento como pinche viejo de esos que me decían, no, es que las primeras computadoras, bueno, pues así me siento. Porque era la manera en que nos conectábamos en internet. Y éramos pocos en México en aquel momento los que teníamos acceso a internet. Y yo tuve pues acceso a internet por ahí del año 98, 99, 2000. Ahí empezaba el tema de acceso a internet en México. Seguramente desde antes en laboratorios y demás, pero digamos acceso entre las personas, pues éramos pocos para empezar los que teníamos computadora. Yo tenía tuve la oportunidad a través de uno de mis hermanos de tener una computadora en casa. Era su computadora, no era de nadie más, y de repente la podíamos utilizar. Y yo recuerdo que llegaban estos productos, ¿no? O sea, llegaban estos discos donde tú podías conectarlo a tu computadora y tenías creo que 30 minutos de internet gratis y lo demás pues ya te lo cobraba. Pero ¿por qué era interesante? Porque ahí empezó pues el correo electrónico, empezamos a tener cuentas de correo electrónico, empezábamos a chatear y empezábamos en este chisme sabroso. Se empezaba a masificar el tema del internet. Era
me da nostalgia. Pero bueno, el punto es que como nadie tenía internet, yo iba en secundaria y pues ya también hacer tus tareas con enciclopedias de esas de 12 tomos y demás, pues eran de hueva, ¿no? La verdad es que nadie hacía las tareas así. La otra opción que tenías para hacer tus tareas era pues a través de esto que le llamaban, no sé, vendían como tarjetitas ahí históricas en las papelerías y así podías hacer tus tareas. Yo personalmente me gustaban las enciclopedias digitales. Entonces había una enciclopedia, si tú eres de mis tiempos, había una enciclopedia que se llamaba Encarta. Bueno, mi primer emprendimiento fue que la computadora de mi hermano tenía un quemador de compact disc, de discos, y yo me dedicaba a vender piratería. Yo no sabía ni qué era la piratería, ni sabía que eso no estaba bien, pero bueno, el punto es que vendía las enciclopedias en carta en la secundaria y había un periódico que era el Clasificados Contacto y ahí yo ponía el clasificado. Vendo la enciclopedia en carta 2020, digo, no, ¿qué 2020? 2002 o 2000. Venga por ella, le cuesta 350 pesos y vendía como pan caliente. ¿Eso era un negocio rentable, escalable y sostenible? Pues no. ¿Era rentable? Pues sí, para mí, un niño de 12 años, 13 años, sí, era rentable para mí. ¿Era escalable? La escalabilidad, ¿qué quiere decir esta posibilidad de satisfacer la demanda del mercado? Pues hasta cierto punto, pero si de repente llegaba alguien y me decía, oye Rafa, quiero las enciclopedias, quiero que me quemes enciclopedias o me copies enciclopedias para 100 estudiantes, pues no iba a poder. Yo podía vender 3, 5, 10 máximo en un día, ¿no? Esa era la capacidad de escalabilidad que yo tenía. Y sostenible, pues no era sostenible porque era un negocio ilegal, básicamente. Entonces así dediqué mis primeros 2 o 3 meses. Luego de eso prohibieron la publicación de piratería en ese periódico, en el Clasificados Contacto, y mi negocio pues, se fue a la mierda. Otro negocio que tuve fue el negocio de la venta de cerveza en ferias. Yo tenía a un amigo que trabajaba en una cervecería y me dijo, Rafa, pon un puesto, un localito en las ferias de la ciudad, va a haber ferias y ahí puedes vender cerveza. Ah, bueno, y lo hice con mis hermanos. Rentable, sí. Escalable, no. Sostenible, menos. Entonces, así varias cosas, ¿no? Vendí relojes, vendí perfumes, vendí cualquier cantidad de cosas. Y agradezco todo eso porque fueron, pues, aprendizajes. Pero ¿qué hubiera sido de mí? Me pregunto, si desde el inicio de mi vida como emprendedor me hubiera metido en un negocio que fuera rentable, escalable, sostenible. Todavía hoy veo con mucha, pues hasta cierto punto, ternura a muchos emprendedores y emprendedoras que hacen negocios, que le ponen tiempo, que le dedican atención, pero que no son rentables, no son escalables y mucho menos van a ser sostenibles. Van a desaparecer. Van a desaparecer porque pues, el mundo está cambiando, el mundo está evolucionando. Hay muchas empresas que ya hacen lo que tú quieres hacer. Entonces, pues hay que tener estas 3 variables en consideración y definir si tu negocio, si tu emprendimiento es un negocio, es un emprendimiento rentable, escalable y sostenible, ¿no? Rentable, escalable y sostenible. ¿Cómo poder saber si tu negocio es rentable, escalable y sostenible? Pues vamos a ver. Y entonces empezamos con la primera. Bueno, y para acabar pronto, para que no piensen que nomás me dediqué a venta de cosas malas, piratería y cerveza y cosas así, hice un montón de cosas. Tuve empleo, tuve un negocio durante muchos años, no es que yo lo pusiera, más bien las circunstancias me llevaron ahí. Mi papá tenía negocios, entonces yo me quedé operando un negocio que no era negocio, pero pues le decían el negocio y era el negocio familiar. Y yo lo operé junto con uno de mis hermanos durante mucho tiempo, mucho tiempo. Varios años estuvimos en el negocio familiar. Y bueno, pues qué decirte, fue una etapa, ¿verdad? El negocio familiar.
de perfumes, de joyería, de cosas así. Solíamos ir a comprar mercancía al barrio de Tepito y vendíamos después en la ciudad de Querétaro y hacíamos ese tipo de cosas. Era pues un negocio, o pretendíamos que fuera un negocio. Y yo creo que ahí perdí muchos años de mi vida. Aprendí cosas, sí, pero pues la verdad es que fueron pura pérdida de tiempo, porque no me permitieron generar una riqueza significativa, porque no desarrollé muchas competencias, no me sirvió de mucho, no fue lo que... Yo creo que perdí tiempo y eso es lo que te quiero evitar, que pierdas tiempo. A veces como emprendedores romantizamos, no perdiste tiempo porque te hicieron lo que eres hoy. Pura madre, o sea, perdí tiempo, hubiera podido dedicar ese tiempo a un mejor negocio y hoy pues sería mucho más rico y mucho más próspero y mucho más feliz, ¿no? O hubiera sido igual de feliz, pero desde hace más tiempo, desde antes. En fin, esa es la pretensión. Mi pretensión con este video, con este contenido, es evitarte a ti esos dolores de cabeza y que pues tú puedas hacer lo propio. Así que si están listos, vamos a empezar y vámonos a hablar entonces de este concepto que es la R de rentabilidad. Lo primero que nosotros tenemos que asumir cuando hablamos de rentabilidad en un negocio es que obviamente te deje dinero, ¿no? Que tus costos de venta, que tus costos operativos, que tu publicidad, que todo eso te salga más barato que lo que vas a ganar. Si tú tienes más ganancias que costos, que gastos al momento de vender, pues tienes un negocio rentable, en teoría. Sin embargo, muchas veces los emprendedores no consideramos que pues hay otras variables que a veces no vemos en la inocencia, ¿verdad? ¿Cuáles son estas variables? Bueno, una es que tienes que encontrar un negocio que sea rentable como para pagar impuestos, porque aunque no quieras, pues tienes al IRS, tienes a la Hacienda Pública que está ahí. Entonces, eso es un. Dos, necesitas un negocio que sea rentable y que te permita tener empleados. Sí, yo, por ejemplo, pues no recuerdo haber ido muchas veces de vacaciones con mi papá o con mi familia, porque mi papá siempre estaba trabajando, siempre. ¿Por qué? Porque no tenía empleados. ¿Por qué no tenía empleados? Pues porque no salía la lana, no había dinero suficiente, no era un negocio rentable. ¿Pagaba impuestos? Sí. ¿Tenía empleados? No. ¿Colaboradores? Pues no. Otra cosa, te tiene que pagar dividendos, te tiene que estar pagando dividendos. Tu negocio te debe de pagar tu sueldo, debes asignarte un sueldo. Si no tienes un sueldo asignado, probablemente pues eso no sea rentable. Oye, Rafa, ¿pero de qué hablas? Si los negocios, pues al principio es normal que no sean rentables. Bueno, puede ser, pero es importante que tú tengas un plazo de tiempo, que le des un plazo de tiempo, vamos a decir 3 meses, 6 meses, 12 meses, antes de pues que tengas ya un ingreso que te permita garantizar esa rentabilidad o acercarte a esa rentabilidad que tú estás buscando, ¿no? Si no la tienes, pues evidentemente estás ante un negocio que no es rentable. La otra, la E, negocio escalable. La E de escalable. La E que significa escalabilidad. ¿A qué se refiere la escalabilidad? Al hecho de que si de pronto llega muchísima demanda, tú seas capaz de surtir eso. Esa es la gran razón del por qué yo me metí a multinivel. Porque encontré un modelo de negocio, número 1, rentable, número 2, escalable, donde la escalabilidad no dependía de mí. Lo único que dependía de mí era vender y vender como loco. Y del suministro, la entrega, la distribución, la logística, se encarga alguien más. Y eso para mí es súper rico. Me ahorra mucho drama como emprendedor, me facilita tener un negocio más rentable y disfruto más el poder llegar a muchas más personas, a muchos más países, a muchos más territorios con un negocio que es escalable. Imagínate cuánto tiempo te tardarías tú en escalar tu emprendimiento, llegando a otros países, llegando a otros territorios, llegando a simplemente 10 veces más clientes de los que tienes hoy. Ahora piénsalo en 100 veces más clientes de los que tienes hoy. Ahora 1000 clientes más de los que tienes hoy. ¿Serías capaz? ¿Tienes un negocio rentable?
Por eso es tan atractivo el concepto de la tecnología también, ¿no? El concepto del software, los negocios de software, los negocios de servicio, típicamente de servicio de software as a service, típicamente pues son más escalables. Pero si los negocios dependen de ti, pues entonces va a ser muy complicado tener un negocio lo suficientemente escalable. Tú quieres un negocio que no dependa de tu tiempo, que pueda escalar sin tu tiempo. Oye, Rafa, es que yo estoy en un negocio de servicios, hago páginas web. Y si tú las tienes que hacer, no tienes un negocio escalable. Es muy difícil escalar un negocio así porque necesitas mucha más gente. Y mientras esto dependa de tiempo, difícilmente te vas a hacer rico. Piénsale. Oye, pero es que yo soy consultor, hago proyectos de consultoría. Difícil escalar proyectos de consultoría porque dependen de tu toque. Por más consultores que traigas, por más gente que traigas, pues son modelos difíciles de escalar. Si tú lo que quieres es construir esa verdadera libertad, ¿no? Entonces, rentable, escalable y sostenible. Sostenible es muy fácil que perdure en el tiempo. Mi negocio de las enciclopedias en carta, pues no era para nada algo sostenible. Iba a durar muy poco. Estaba condenado a morir desde el principio. ¿Por qué? Pues porque, para empezar, era algo ilegal. Segundo, porque pues llegó el internet. Tercero, porque todo el mundo empezó a tener quemadores o copiadoras de estas de CDs en sus casas y pues dejó de ser atractivo. Así que esas son las tres variables que definen por qué un negocio es o no negocio. Muchas veces pensamos que tenemos un negocio y lo que tenemos es algo que medio paga las cuentas, algo que medio nos da para comer. Pero si no nos da para cumplir nuestros sueños, para cumplir nuestras metas financieras, para comprar tu casa, tus autos, tu estilo de vida, mantenerte en un buen estado de salud, disfrutando con vacaciones, con ocio, probablemente, no quiere decir que lo puedas conseguir ya, porque un negocio toma tiempo, pero si te das cuenta de que ni en el mejor escenario, después de 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, 10 años, ese negocio termina por ayudarte a cumplir tus sueños, lo más probable es que no tengas un negocio rentable, ni escalable, ni sostenible. ¿Y qué hacer cuando me doy cuenta que mi negocio no es ni rentable, ni escalable, ni sostenible? Pues quemarlo, mandarlo a la mierda. ¿Por qué? Porque tú no eres tu negocio. Tu negocio debe ser un instrumento que te ayude a cumplir tus sueños. No es el sueño en sí. Y eso hay que tenerlo claro. No romanticemos nuestros emprendimientos. Es que es mi bebé. Ni madre, es mi bebé, son mis hijos, es mi familia. Pinche negocio es un negocio. Sirve para dar dinero y punto. Y es más, ni es tuyo completamente. ¿Sabes de quién es? Del gobierno y de tus clientes y de tus socios. Y una pequeña fracción es tuya. Así que dejemos de romantizar esto. Seamos prácticos y divertámonos más. Y para poderte divertir más con un negocio, necesitas hacerlo rentable, escalable y sostenible. Y si no lo tienes, quémalo, papá, quémalo. Está bien quemar negocios. Está bien matar negocios. Si yo hubiera matado negocios como el negocio familiar antes, hubiera sido más feliz. Me hubiera dedicado al network marketing antes, hubiera hecho mucho más dinero antes y pues tendría hoy un patrimonio quizás más grande, ¿verdad? Así que si estás joven o si no estás joven, no importa la edad que tengas, pero espero que este contenido te sirva. Si te aporta valor, pónmelo en los comentarios. Dime si esto te gusta, dime si estos contenidos te sirven. Estoy tratando de llevarles contenidos más generales, más de negocios, para pues ayudarles en alguna medida a crecer. Perdónenme lo agitado, hay muchas subidas y venimos en bici y hace un calor espantoso, pero les mando un abrazo, los quiero mucho. Soy Rafa La Torre. Hasta la vista, babies.